Sean todos bienvenidos a el Día del Señor, y damos inicio en estos momentos a nuestra celebración a nuestro Señor Jesucristo. Y estamos aquí reunidos para alabar y exaltar su nombre. Quiero invitarlos a que me acompañen en la lectura inicial en el Salmo 61. Salmo 61, Salmo de David. Dice así la palabra de Dios. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Hemos leído la palabra de Dios. Amante Dios y Padre, en este momento tu iglesia se reúne, Señor, para rendirte adoración y alabanza en este momento. Gracias, Señor, por tu bondad y misericordia al cuidado de nuestras vidas y permitirnos celebrar nuevamente a tu nombre en este día. Gracias, Señor, por esta semana que ya pasó, y gracias, Señor, por la semana que hoy comienza. Que tus misericordias, Señor, estén siempre delante de nosotros y reconozcamos, Señor, cada día en nuestras vidas tu bondad, tu amor, pero sobre todo tu soberana voluntad, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el Dios que escucha nuestras oraciones, como dice este salmo. Tú eres el que atiende a nuestro clamor. Tú eres nuestra torre fuerte en el momento de dificultad, Señor. Queremos recordar en este momento, Señor, y pedirte por aquellos hermanos que están en necesidad física, Señor, que su salud no está bien. Recordamos a nuestro hermano Héctor, doña Clarita, a su yerno Max en Canadá. Y suplicamos, Señor, para que tú tengas misericordia y derrames tu gracia, Señor, en medio de esta dificultad física, Señor, y conforme a tus santos propósitos, Señor, tú les des a ellos, Padre, lo que necesitan, ese bienestar físico. Queremos recordar a Valeria. Hemos orado esta semana por esta niña y te pedimos, Señor, que tengas compasión y misericordia de ella, Señor. Que tú seas obrando en la vida de sus padres, en ella, y que esta enfermedad de Valeria sea el medio por el cual tú atraes a esta familia a ti, para que aprendan a descansar y confiar en ti, Señor. Cuida de esta niña, Padre. Ahora, Señor, te pido por todas las familias que representan esta congregación y aquellos que escuchan este culto de esta manera virtual, para que tú también seas sosteniendo, sustentando, Señor, a cada familia. Que tú seas proveyendo para las necesidades diarias. Que tú seas cuidando, Señor, en tus bondadosas manos a cada familia, Señor. Ahora, Padre, prepáranos para alabar y exaltar tu nombre y cantar a ti, Señor, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu fidelidad, reconociendo, Señor, tus maravillosos atributos, y que al cantar a ti nuestros corazones puedan ser ministrados. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, abran sus himnarios en el himno número 20 y vamos a alabar al gran Rey. Así se titula este himno. Y si Cristo Jesús es el Rey de tu vida, canta con gozo este himno. Solemne resuenen las
las voces de amor con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito, ¿qué lengua dirá? Y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar. Mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. El omnipotente por siglos. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor y busquen el himno 22. Bendeciré al Señor todo el tiempo, no de vez en cuando, todo el tiempo. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Amén. Y vamos a cantar otro himno más, el número 90. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey.
Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Sí, Señor, grande eres, y por eso te alabamos y te rendimos, Señor, toda adoración a ti, porque eres el Rey del universo. Tú eres eterno. Y permite, Señor, que esto que hemos cantado, de que cada día te bendeciremos, te alabaremos, sea una realidad en cada uno de nosotros. Que siempre haya una alabanza en nuestro corazón para ti, no importa las circunstancias. Señor, también en estos momentos queremos recordar tu obra de gracia a favor nuestro. Y queremos recordar, Señor, de que si ahora estamos aquí congregados, teniendo la certeza y la seguridad de que somos tus hijos y que ninguna condenación hay para ninguno de nosotros, es porque tú nos has salvado de pura gracia. Porque abriste nuestros ojos a la fe y nos diste el don de la vida eterna, Señor. Gracias, Padre, por tu obra perfecta en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por derramar tu sangre preciosa, la cual nos ha limpiado de todo pecado, Señor. Gracias, Señor, porque pusiste tu cuerpo para recibir el castigo que nosotros merecíamos, y a cambio de esto nos diste tu justicia perfecta, Señor. Tomaste nuestros pecados sobre tu humanidad y recibiste, Señor, lo que nosotros merecíamos. Gracias por este maravilloso intercambio que has hecho, Señor, por medio del cual hoy podemos estar seguros de que somos tus hijos, Señor. Bendice, Señor, cada uno de mis hermanos en este día, y que el recordar tu gracia salvífica traiga consuelo a su corazón. Ahora, Padre, te doy gracias también por las ofrendas que has traído a la iglesia. Gracias por la fidelidad de los que ofrendan, y te pido, Señor, que tú bendigas esta generosidad, produciendo, Señor, en ellos frutos espirituales. Oro, Señor, por las necesidades económicas de cada hogar, para que seas tú proveyendo a cada uno de mis hermanos. Ahora también, Señor, te pido que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor. Que tu palabra sea clara a nuestros corazones, y que tú, Señor, ministres conforme a la necesidad que tenemos tu palabra, y que ella nos edifique, nos instruya, Señor. Aquellos que no te conocen, que esta palabra, al escucharla, traiga también convicción de pecado y salvación y vida eterna para aquellos que van a escuchar este culto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el episodio anterior dejamos a los fariseos conspirando con los herodianos para destruir a Jesús, solo por el hecho de haber sanado a un hombre en el día sábado. Los fariseos eran hombres que tenían un concepto equivocado de Dios, y por tanto tenían un concepto equivocado de ellos mismos. Ellos no podían darse cuenta de cuánto pecado tenían, porque ellos no se examinaban
a la luz de la perfecta santidad de Dios, sino que ellos se comparaban con aquellas personas que no seguían al pie de la letra todas las reglas que ellos le habían añadido a la ley. De manera que, en vez de verse como pecadores necesitados de la gracia de Dios, ellos se creían las superestrellas del equipo de la santidad. Por eso reaccionaron con tanto odio hacia el Señor Jesús cuando les hizo ver que ellos eran un fraude y que ellos necesitaban arreglar sus cuentas con Dios. Así dejamos la historia narrada por Marcos el domingo pasado, allí en Marcos capítulo 3, versículo 6. Pero a partir del versículo 7, Marcos nos presenta una escena completamente distinta, una escena que contrasta radicalmente con estas secuencias de controversias que ya hemos estado viendo en domingos pasados. Mientras que los fariseos buscaban destruir a Jesús, el ascenso de su popularidad parece que no se pudo detener, ya que miles y miles de personas parecen llegar de todas partes para ver a Jesús. Pero lamentablemente, como lo estudiaremos hoy, no todos tenían una buena motivación para venir a Jesús. Acompáñenme en la lectura de Marcos capítulo 3, versículos 7 al 19. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Bueno, ante la amenaza de los fariseos conspirando con Jesús para destruirle, como ya hemos visto, el Señor entonces decide evitar una confrontación más antes de tiempo y él decide irse al mar de Galilea. Es así como da esta narrativa a Marcos allí en el versículo 7. Dice que más Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Ese más conecta con el versículo 6 de lo que los fariseos querían hacer conspirando con los herodianos para destruirle. A razón de eso, el versículo 7 comienza: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Pero dice aquí que su fama se había extendido tanto que provocó una estampida de personas que venían de todas partes para recibir de él algún tipo de beneficio. Marcos menciona que muchos venían de Galilea, una región que estaba al norte de Israel. Menciona también que otros venían de Judea y de Jerusalén, que es la región más al sur. Otros de Idumea, allí en el versículo 8. Idumea era el nombre griego para Edom.
y que quedaba al suroeste de Jerusalén, a más o menos 150 kilómetros de donde Jesús estaba. Otros venían del otro lado del Jordán, y eso queda en el este, una región conocida en esa época como Decápolis. Y finalmente dice Marcos que también venían personas de Tiro y de Sidón. ¿Y por qué Marcos menciona todos estos lugares? ¿Qué intención tiene Marcos al darnos estos nombres? Bueno, Marcos quería que supiéramos que de todos los puntos cardinales del norte, del sur, del este y del oriente, venían personas para ver a Jesús. Personas que vivían cerca y personas también que vivían muy lejos. Y Marcos quería comunicar que había mucha gente. Los versículos 7, 8 y 9, él expresa allí que había una gran multitud. Y en el versículo 9 menciona que era un gentío lo que había. Y si nos adelantamos al versículo 20, dice que y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. La popularidad de Jesús había alcanzado un gran nivel. Y esa multitud ahora se ha convertido en una amenaza. Miren el versículo 9, y él dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Allí la palabra oprimir en el texto griego dice literalmente para que no lo aplastaran. Así que iglesia, imagínense la escena con un gran gentío que venía de todas partes queriendo tocarle. Dice allí el versículo 10, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Pero lamentablemente, y este es el punto donde quiero llamar la atención de ustedes, lamentablemente la mayoría de esas personas estaban detrás de Jesús o seguían a Jesús porque ellos querían resolver un problema inmediato. Ellos no veían a Jesús como el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, que vino al mundo para salvarnos, para salvarle de sus pecados. Ellos veían a Jesús como un milagrero. Un milagrero que podía darles sanidad. Nuevamente, miren los versículos 7 al 9, donde Marcos describe que todo el gentío que venía a Jesús tenía una razón por la cual venía a él. Ese gentío venía a Jesús por una sola razón, y el versículo 10 nos da la razón cuando dice, porque había sanado a muchos. ¿Cuál era el interés de ellos? Tener una sanidad física. Allí está la razón del por qué venían a Jesús, porque había sanado a muchos. Pero eso no era la principal razón del ministerio de Jesús en la tierra. Él dijo más adelante que él había venido al mundo para salvar a pecadores, a buscar a los perdidos. Y también hemos leído en los versículos anteriores que Jesús, su principal punto en la agenda era predicarles el evangelio del reino para que ellos se arrepintieran y pudieran resolver su problema de pecado con Dios. Iglesia, estos versículos nos enseñan que las multitudes en sí mismas no son una señal de la bendición de Dios sobre un ministerio, como tampoco lo es que Dios esté bendiciendo un ministerio porque sean pocos. No es el número de personas lo que determina que Dios esté bendiciendo un grupo o otro. Lo que debe ser evaluado es la fidelidad de cada grupo que habla de Jesús, que sigue a Jesús, la fidelidad que tienen para predicar el evangelio, y como consecuencia que esas personas que están oyendo el evangelio abracen ese evangelio de todo corazón y vivan en consecuencia de ese evangelio.
La Biblia nos enseña que el Evangelio no se trata de tener una vida sin problemas. El Evangelio no se trata de tener una vida con buena salud. Eso no fue a lo que Jesús nos llamó. Él nos llamó a otra cosa. Él dijo, tomen su cruz y síganme. Cristo nos llamó a morir al yo, para que el tú de Cristo sea el que viva en nosotros. Tú y yo no necesitamos un terapista ni un sanador. Lo que tú y yo necesitamos es un Salvador que puede arreglar el problema que tenemos con la justicia de Dios a causa de nuestro pecado. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué estás buscando tú en Jesús? ¿Qué es lo que te atrae a Jesús? Porque si a ti no te atrae a Jesús, el venir a Él buscando el perdón de tus pecados, si no te atrae a ti el ver a Jesús como el medio por el cual tú puedes reconciliarte con Dios, si a ti no te atrae hacia Jesús buscar en Él el don de la vida eterna, entonces tú no lo estás buscando por una buena razón, por la razón correcta, lo estás buscando por una razón equivocada. Y tus motivaciones equivocadas, un día, tarde o temprano, te van a decepcionar. Porque estás buscando de Jesús lo que no es la razón de ser de Él para ti. Volvamos al texto en Marcos, versículos 11 y 12, que dice, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de Él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas Él les reprendía mucho para que no lo descubriesen. Y nos asombra escuchar o ver lo que Marcos dice, que dentro de toda esa multitud que buscaba a Jesús, habían personas endemoniadas. Endemoniados que de repente, dice Marcos, comenzaron a proclamar a Jesús como el Hijo de Dios encarnado. Esos demonios reconocieron a Jesús como aquel a quienes ellos adoraban en el cielo antes de unirse a la rebelión de Satanás. Marcos dice allí que se postraban delante de Él. Hago un paréntesis aquí porque en ese sentido la teología de los demonios es mejor que la de los fariseos. Reconocieron la autoridad de Jesús. Pero Él dice que les ordenó que se callaran. ¿Y por qué? Bueno, los demonios no tenían ningún interés en que las multitudes reconocieran a Cristo como el Hijo de Dios que vino a salvar y a buscar a los perdidos. Ellos querían que la gente hiciera algún tipo de conexión entre ellos y Jesús para desacreditarlo. Y esto lo digo con base a lo que dice el versículo 22, que miraremos en unos próximos domingos. Pero el versículo 22 del capítulo 3 dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Estas personas endemoniadas o los demonios que estaban en ellos decían, si tú eres el Hijo de Dios, estaremos entonces comunicándole a la gente que entre Jesús y nosotros hay una buena relación. Esa era su táctica, querer dañar el ministerio de Jesucristo. Esto también nos enseña algo muy profundo aquí. Cuidado con las alabanzas del diablo, porque no son alabanzas ni buena publicidad para ningún hijo de Dios. Ellos aparentemente querían estar haciéndole una buena publicidad a Jesús, pero lo que estaban buscando era desacreditar el ministerio de Jesús, haciendo que la gente creyera que lo que Él hacía, lo hacía por Belcebú. Esa era su táctica. Pero bueno, ahora pasamos a un cambio de escenario que Marco nos lleva, de la playa a la montaña, de los muchos a los pocos, de los que
van tras Jesús por resolver un problema inmediato y de aquellos que son llamados por Jesús para seguirle y para servirle. Leamos el versículo 13. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Dios siempre ha tenido el plan de llevar el evangelio a través de hombres y mujeres falibles como tú y como yo. Alguien dijo que Dios pudo haber escrito el mensaje del evangelio en las nubes para que todos lo leyeran y creyeran ese evangelio. Dios pudo hacer que cayeran Biblias del cielo. O Dios pudo mandar ángeles que proclamaran su palabra. Pero Él no lo hizo así. Dios decidió soberanamente colocar el mensaje del evangelio en vasos de barros para que la excelencia de su poder sea de Dios y no nuestra. Así que Marcos allí en el versículo 13 dice que los llamó como Él quiso y los estableció a los 12. La palabra llamó da la idea de una orden que no se puede dejar de obedecer. Y la palabra establecer indica ser ordenado para una posición especial, ser ordenado para un oficio especial. Y en este llamado que Jesús hizo allí a los 12 discípulos, allí Él estableció el inicio de un nuevo pueblo del pacto. Estos hombres habrían de colocar el fundamento de la iglesia, como dice Pablo en la carta de los Efesios en el capítulo 2, versículos 20 al 22. Fue bajo el fundamento de los apóstoles y de los profetas que la iglesia creció. Y en ese sentido, este ministerio apostólico es irrepetible, porque solo existe un fundamento, solo se coloca un fundamento, no se colocan varios. Y este era un grupo muy especial, dice el versículo 14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Por eso ellos fueron capacitados por Cristo para hacer cosas muy similares a las que él hacía. ¿Y cuáles eran esas cosas que ellos iban a hacer? Dice el versículo 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Pero antes de llevar a cabo esta labor, ellos tenían que ser entrenados. Ellos debían estar al lado de Jesús, como lo menciona el versículo 14. Y aquí también vemos un gran principio por aprender. La prioridad es estar con Cristo. La proclamación del evangelio es algo secundario. Es la unión con Cristo, es la intimidad con Cristo, lo que luego me capacita para yo ir y proclamar el mensaje del evangelio. La meta de Jesús con estos hombres no era simplemente transmitir información, sino producir en ellos una transformación. Producir en ellos la misma imagen de Él, que ellos reflejaran a Cristo. Noten, hermanos, el contraste entonces entre la multitud y los apóstoles. La multitud no estaba interesada en Cristo. Ellos no estaban viviendo para Cristo. La multitud estaba usando a Cristo. Pero de esa multitud el Señor llamó a 12 hombres con un propósito muy diferente. Ese propósito era que ellos imitaran a Jesús, para que luego ellos, modelando a Jesús, motivaran a otros a hacer lo mismo. Eso es lo que llamamos discipulado. Y es mi oración que nuestra iglesia sea una comunidad de discípulos que hace discípulos. La meta no debe ser tener un montón de gente congregada. La meta es congregar a un grupo de discípulos que estén capacitados también para discipular a otros. Y el primer paso a ese discipulado es un llamado personal a la salvación a través de la fe y el arrepentimiento. Es un llamado a salir del mundo para seguir a Cristo. Es un llamado a tomar la cruz de Cristo y seguirle.
Les invito a que lean Lucas capítulo 14, versículo 25 al 27, donde están todas las demandas del discipulado y donde debe estar el verdadero carácter del discipulado. Y también del mismo capítulo 14, leer el versículo 33. Así que esto no era lo que la multitud quería. Ellos no estaban buscando a Jesús porque creían que Él era el Salvador. Ellos no buscaban a Jesús, esta gran multitud no buscaba a Jesús para el perdón de sus pecados. Ellos querían un beneficio inmediato de Jesús. Y era la sanidad de sus enfermedades. Pero Cristo llamó a estos hombres a que le siguieran. Los llamó a una labor especial, a una labor que tiene repercusiones eternas. Y es aquí el contraste. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Tú sigues a Jesús para que te haga un discípulo? Porque si es así, estás en lo correcto. Pero algunos dirán, no, yo creo que yo no califico para ser un discípulo de Cristo. No soy la persona adecuada. Mi vida no cumple esos estándares. Si tú estás pensando entonces así, yo te invito a que leas nuevamente la lista de los nombres de estos 12 apóstoles. Porque si hay algo que llama la atención en esta lista de nombres que Marcos ha puesto aquí, es que en ellos no hay ninguna cosa que llame la atención. Estos eran hombres comunes y corrientes, a quien Jesús llamó y capacitó para que hicieran una obra extraordinaria. En domingos pasados ya vimos que los primeros que llamó eran pescadores. Luego llamó a otro que era un recaudador de impuestos, un traidor hacia los mismos judíos. Pero el llamado de Jesús fue un llamado transformador. Así que mirando esta lista de hombres, tú y yo podemos ver que Dios no está llamando a superhombres ni a supermujeres que están en un nivel de espiritualidad que nosotros no alcanzamos. Él ha llamado a personas comunes y corrientes para hacer una labor extraordinaria. Así que la clave no está en la vida de ellos. La clave está en el llamado de Cristo. Fue el llamado irrevocable de Él a ellos los que los hizo sus discípulos. Si Cristo Jesús te ha llamado, no te resistas. Ven a Él en arrepentimiento y fe, y Él hará de ti un discípulo. Yo para concluir quiero hacer una pregunta, y es, ¿en cuál grupo de estos que se mencionan aquí tú estás? ¿Perteneces a la multitud que buscaba solo un beneficio de Cristo? ¿Un beneficio físico, un beneficio material? ¿O te identificas con el grupo pequeño que se describe aquí en el versículo 13 y 14? ¿Qué es lo que tú quieres de Jesús? ¿Quieres un terapista? ¿Quieres a Jesús como aquel que te va a solucionar un problema mediático? ¿O quieres a Jesús como tu Salvador? El que tiene poder para perdonar tus pecados, como el camino que te lleva al cielo, como la puerta que te lleva al Dios Padre. ¿O quieres a un Jesús como un genio, como la lámpara de Aladino, que satisface tus caprichos mediáticos? ¿O quieres tener a Jesús como el que gobierne tu vida?
Iglesia, no pierdas el foco. El cristianismo no es un Disneylandia. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Así que seguir a Cristo como Señor y Salvador vale la pena. No importa a lo que tengas que morir. No importa si no te sanó. No importa si tu problema mediático no se solucionó. Pero si vienes a Cristo como el único que puede darte la salvación, vas a tener una vida transformada. Vas a tener lo más valioso, la vida eterna. No importa lo que tengas que morir. Jesús es digno de ser amado, creído, imitado. Es solo por medio de Él que tú puedes obtener el perdón de tus pecados, porque no hay salvación fuera de Jesús. El Evangelio de Juan en el capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que el Señor... Iglesia, vamos a cantar nuevamente el himno 22, bendeciré al Señor en todo tiempo. Y vamos a alabar y a bendecir a nuestro Señor, porque igual que con los apóstoles, un día nosotros también fuimos llamados. Y todo aquel a quien el Señor Jesús ha llamado, lo ha llamado con un propósito también para usarlo, para extender el reino de Dios aquí en la tierra. Si tú eres un llamado por Cristo, tú tienes una tarea loable que hacer. Presentar el Evangelio de salvación y también invitar a otros a que se hagan discípulos de Cristo, modelándoles con tu vida a Cristo Jesús. Vamos a cantar. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. El Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. De esta manera damos por terminado nuestro servicio. Reciban un saludo muy especial de mi parte y que la gracia y la paz de Dios estén con nosotros hoy y siempre.